que nos va a tapar un poquito. Estamos compartiendo con ellos, así que bueno, tenemos... La cuestión estructural, y es porque justamente es uno de los sistemas principales que hacen parte de nuestra tarea proyectual, es decir, nuestros diseños, nuestros proyectos, pero que a su vez cumplen una función. Recording stopped. Recording in progress. Rafael Viñoly en Tokio, que es el Foro de Tokio, un edificio que, como ustedes verán, tiene una gran amplitud, un gran espacio abierto, que además es recorrido por distintas pasarelas. Ahí ustedes ven los recorridos que plantea el arquitecto, bien interesante porque nos permite visualizar desde arriba y desde abajo las distintas partes, y justamente estas características del espacio seguramente hayan sido condiciones para que el arquitecto resolviera los problemas estructurales, siendo fiel a su idea de espacio y a su proyecto. Muy bien, vamos a avanzar entonces en relación a este tipo de estructuras. Bueno, eso sí quiere avanzar, esperen un poquito porque no quiere. Acá, bueno, vamos a hacer así. Bien, entonces para hacer este recorrido, que es un recorrido muy breve, ustedes van a tener oportunidad en la carrera además de diseñarlas, de proyectarlas, pero también de calcularlas, algo que es bien interesante porque les va a permitir dominarlas completamente. Lo primero que vamos a hacer es identificar las características generales, luego vamos a analizar los mecanismos de funcionamiento estructural y el empleo de materiales que va asociado, y por último yo les invito a hacer algo que acabo de hacer muy brevemente, que es valorar los aspectos espaciales y formales de su empleo. Esto último es porque estamos acá en la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Y nosotros estamos haciendo justamente el diseño del espacio. Entonces, si bien nos estamos preocupando puntualmente por resolver las estructuras, tenemos siempre que acompañarlo con esta mirada general que nos permite ver cuáles son las ventajas y desventajas desde el punto de vista formal, es decir, de la geometría, de la forma, de la estética, de la imagen. Allí en pantalla además tienen otro edificio que después vamos a comentar, que optó por el uso de las estructuras reticuladas de una manera muy impactante porque nos la presenta claramente en su envolvente exterior, es decir, en sus fachadas. Este edificio
tiene una solución estructural y la está exhibiendo a propósito, y de alguna manera a nosotros, arquitectos, nos hace un guiño en relación a cómo está resolviendo los aspectos estructurales, pero a su vez cómo eso le ayudó, nos guste o no nos guste, independientemente del gusto de cada uno, a resolver la imagen que quería plantear en ese entorno particular. Pero lo vemos al final como para poder comentarlo un poquito más. Veamos algunas características generales. Cuando nosotros hablamos de estructuras reticuladas, estamos hablando de un sistema cuyos componentes están representados por barras interconectadas por nudos. O sea, que el protagonista de todo acá son las barras, ¿sí? Las barras llegan a algunos puntos y esos puntos los vamos a llamar nudos o nodos. Esa es la terminología que ustedes van a encontrar en la bibliografía de referencia. Ahí tenemos algunas imágenes, pero para ser más claros, para que no nos queden dudas, ¿verdad? Las barras son las que están señaladas con las flechitas amarillas, son piezas en las que la longitud supera ampliamente las restantes dimensiones. O sea que es algo que tiene una longitud mayor que su sección, ¿verdad? Cuando yo digo esto de la longitud y la sección, es porque podemos tener variantes en las secciones. Cuando nosotros hacemos un corte transversal de una barra, nos podemos encontrar con diferentes figuras geométricas. Pero de todas maneras, esa sección tiene unas dimensiones muy pequeñas respecto de la longitud. ¿Está bien? Y luego tenemos los nudos, que son puntos de encuentro entre dos o más barras. Ustedes me podrían preguntar en este momento, efectivamente, si es un punto o es una región. Y eso es una muy buena observación si la hacemos, porque en realidad nosotros estamos hablando de forma, digamos, teórica y simplificando el esquema de estas estructuras porque la construimos a través de elementos lineales, cuya longitud es más importante que la sección y que van a ir a un punto geométrico, pero efectivamente tenemos que construirlas y al construirlas el encuentro agranda la zona de confluencia de las barras. Entonces, ese es un punto que ya sabemos a partir de esta observación que es crítico en la construcción y el funcionamiento de estas estructuras, ¿sí? De todas maneras, aunque sea que plantee algunos desafíos técnicos, estas estructuras se conocen desde hace mucho tiempo. Y por eso tenemos esa foto a la derecha que acompaña, ¿verdad?, esta imagen más puntual, donde estamos viendo un típico puente ferroviario. Muchos de ustedes vienen del interior del país y quizás por las zonas en donde ustedes están hay viejas estaciones y hay lugares en donde aparecen estos puentes y pueden observar estas estructuras. Estas estructuras son viales, son de gran porte, resisten mucha carga, o sea, podemos ver que son soluciones que están resolviendo problemas grandes, ¿verdad? Pero que además nos muestran que la cuestión de las barras y los nudos puede tener distinta escala y dimensión. Entonces simplemente podríamos detenernos para estudiar este pedacito y ver que se está cumpliendo eso que decíamos recién, o observar aquí, más como en el cielo, lo que está pasando, o a grandes rasgos ver lo que pasa en los laterales del puente, que es toda una estructura, todo eso es elemento estructural, y podríamos reflexionar justamente cómo podemos, a partir de este diseño que es muy simple, resolver distintas dimensiones o geometrías del problema estructural. Por otro lado, y voy a hacer una referencia histórica, estos puentes son muy viejos, ¿sí? Son de fines del siglo XIX, 1880 y largo, y están construidos con la tecnología que había en el momento. Obviamente era una tecnología que no es tan avanzada como la de hoy. Entonces, es interesante ver cómo, aun cuando la tecnología no estaba tan desarrollada como en la actualidad, se encontraron formas de resolver justamente las uniones, ¿sí? Las uniones y las barras, ¿no? Todo eso había que ser. Por supuesto que si hacemos un poquito más de historia podríamos ir a preguntarnos quiénes hicieron estos puentes y la solución de esa pregunta nos va a remitir a los ingleses, que fueron quienes de alguna manera dominaron toda la industria del hierro, ¿verdad? Y que para nosotros en la arquitectura marca un antes y un después. Si bien en el Uruguay no existe una producción de hierro, bueno, es importante saber que sí llegó al país y ya llegó hace muchísimos años y que las estructuras reticuladas se utilizaron justamente a partir del desarrollo de este material. Y entonces apuntamos por ahí en nuestras cuadernolas que el hierro aparentemente tiene algunas ventajas y aparece muy frecuentemente en estas estructuras. Más adelante conversamos y discutimos el porqué. Bien, tenemos entonces las barras
y los nudos. Uno podría pensar que todos estos diseños que vimos en edificios muy nuevos o en ese puente tan antiguo provienen del ingenio del hombre. Y sí, evidentemente aquí la ingeniería y el desarrollo estructural tienen que ver, pero también es cierto, y no nos podemos olvidar, que muchas de estas soluciones están dadas en la naturaleza. Y yo lo planteo aquí, y lo hemos conversado también en el grupo de práctico, porque aparentemente en la naturaleza también se dan estas problemáticas. Entonces, varios estudiosos han decidido volver a la fuente y observar incluso algunos organismos muy pequeñitos, como estos que estamos viendo en la foto, para ver que también de alguna manera está implícita la solución de elementos longitudinales que se encuentran en una región que podríamos llamar los nodos. Le Ricollet, un francés, hace muchísimos años, hizo justamente un estudio a nivel microscópico y encontró la clave que tenía la naturaleza para resolver algunos elementos que deberían también comportarse como elementos estructurales, y de ahí partió para hacer desarrollos que trascendieron la escala de la biología y llegaron al mundo de la ingeniería y de la arquitectura. Entonces no les tiene que extrañar que muchos proyectos e incluso algunos arquitectos, ingenieros, yo siempre nombro a Calatrava porque es uno de mis favoritos, hagan de alguna manera un estudio de cómo lo resolvieron en la biología, cómo resolvió estos asuntos, para después trasladar esas soluciones a distintos edificios con luces muy importantes y justamente resolviendo funciones relevantes o significativas para ese edificio. Bien, yo recién les comentaba que estábamos hablando de los nudos y que los nudos era uno de los puntos críticos. De hecho, encontrar dos elementos que ya tienen una sección en un único punto significa poder vincularlos de una manera que sea equilibrada, ¿verdad? Y que a ellos de alguna manera concurran todos los nudos que sean necesarios. Hay algunas estructuras reticuladas muy simples en donde dos barras se van a encontrar solo ellas, digamos, en un punto, entonces tendríamos un nudo simple. Pero los nudos más complejos llevaron a la industria, ¿verdad?, por los años 40, 50 del siglo pasado, a un desarrollo enorme en esta temática. Entonces, los grandes aeropuertos, ¿sí?, los grandes hangares, todos esos espacios de grandes luces, incluso estadios, etcétera, que empezaron a demandar cubiertas o protecciones o simplemente elementos estructurales de soporte de otros de sus componentes, empezaron a apoyarse en este desarrollo de la industria y en el desarrollo específico de los nudos. Entonces, ahí podemos ver uno, por ejemplo, que es como un nudo central de una esfera que tiene ya unos soportes que va a recibir las barras, ¿sí? Entonces podemos ver que las barras en este caso ya tienen una sección circular, es un tubo circular, y ese tubo es el que va a conducir los esfuerzos hasta el punto del nodo. Entonces este sería un ejemplo, y podemos ver en la foto de la izquierda cómo ese ejemplo está construyendo un entramado muy amplio, ¿verdad?, un entramado mucho más complejo. Ahí vemos incluso a los operarios trabajando, no sé si lo llegan a ver, pero por acá hay gente, ¿sí? Esta gente está montando esta estructura, y eso nos tiene que remitir a otro aspecto muy característico de estas estructuras, es que se ensamblan. Por lo tanto, viene hecha en partes y se puede ensamblar en la obra. Eso de por sí puede ser una gran ventaja. Uno puede tener una obra que construye en sitio y va conformando cada uno de los componentes en el lugar, o puede traer de una fábrica, de un taller, las piezas ya realizadas y montarlas en la obra. Por lo tanto, los tiempos de obra pueden ser mucho más veloces. No así todo el sistema de producción, ¿verdad?, porque tengo que contar el tiempo que se destinó en taller, pero puedo hacer simultaneidad de tareas. Por lo tanto, en el taller puedo estar trabajando, ejecutando los nudos y las barras, después transportarlas a la obra y montarlas. Y ese montaje puede ser muy rápido. Para una estructura importante, de dimensiones importantes, eso es crucial también en el diagrama, digamos, de flujo de la obra, o sea, en la organización que tengo que hacer. Evidentemente, además, como vienen barras, podrán venir barras de dimensiones que yo pueda manejar. Todos estos aspectos son aspectos que los arquitectos debemos contemplar en la producción de una obra, porque tenemos que organizar cómo se ejecuta. Entonces, nomás de partida tenemos que saber dónde vamos a guardar los materiales y en qué momento los vamos a precisar para ponerlos en la obra o en su lugar. Esa organización o logística lleva también un pienso, y las estructuras reticuladas ofrecen esa ventaja.
Les voy a mostrar ahora otros tipos de nudos para que vean ustedes la diversidad. Quizás hoy esto no parezca demasiado relevante, pero en su momento las distintas soluciones dieron justamente paso a estructuras con diferente grado de complejidad y por lo tanto a modelos funcionales y estructurales que iban resolviendo luces importantes, cargas importantes y demás. Los dibujos que tenemos en la zona inferior de la pantalla son uniones que podríamos decir simples. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, que tenemos un caño principal al cual le llegan dos. Evidentemente acá lo importante es hacer un corte suficientemente próximo a la superficie curva que yo tengo que acercarme y después resolver, por ejemplo, a través de una soldadura esa unión, ¿sí? Aquí se produce una unión diferente en donde hay un cambio en la sección de la barra justamente en el encuentro para llegar al elemento que lo recibe, que es un perfil que tiene forma de T, si ustedes los ven aquí. Y aquí tenemos lo mismo, un perfil doble T, ¿verdad? Y otros que se sueldan. Estas serían construcciones sencillas que podemos, por ejemplo, ver para hacer fácil cuando vamos al parque y vemos las hamacas. Los soportes que sostienen las hamacas en general están resueltos así. ¿Bien? Pero cuando vamos a cosas más complejas nos vamos a encontrar con nudos como estos. Y ahora sí, los nudos pueden ser muy variados. Recién yo les mostraba uno en donde había una esfera de acero y ya había un elemento que iba a recibir a la barra que tenía una sección circular un poquito más grande. En este caso, este nudo es distinto, pide que la barra tenga como un perno de inserción y ahí los vemos, entonces las barras se fabrican de este modo y puede tener múltiples caras, ¿verdad? ¿Cuántas puede recibir esta pieza? Son muchísimas, ¿no?, al lado de que acabábamos de ver o de estas soluciones más sencillas que estamos viendo acá. Lo importante es que cuando uno toma un diseño y propone una estructura reticulada de alta complejidad, tiene que prever cuál va a ser el punto de unión, cómo lo va a construir, porque de él depende justamente que las cargas que vienen por las distintas barras se puedan transmitir, ¿sí? Esos puntos de unión son cruciales para este aspecto. Muy bien, sigamos adelante ahora para ver algunas tipologías. Aquí lo que queremos ver es agruparlas en algunas familias simplemente como estrategia para entenderlas. Esta no es una clasificación formal, no aparece así en los textos, ¿verdad? Pero para entendernos nosotros. Bueno, por ejemplo, un grupo podría ser los conjuntos formados por barras contenidas en un plano, ¿sí? Entonces yo tengo barras en donde todas están apoyadas en un mismo plano. Sí conforman un reticulado porque son barras que confluyen a nodos o a nudos, pero en definitiva están todas en el mismo plano. Es el caso de estos elementos que vemos aquí con el color marroncito. Todos ellos están en un mismo plano. Evidentemente tienen ya una forma que nos está acusando su función, va a ser la de recibir una cubierta y transmitírsela a los pilares que están por acá. Ese mismo ejemplo, que esto es bastante actual, es reciente, esto es de un galpón en la ruta, una de las rutas nacionales, unas fotos sacadas hace muy poco, pero también lo podemos ver en soluciones más viejitas. Como siempre nos vamos a remitir a aprender de lo que ya se viene desarrollando, como es la vieja estación de AFE, la estación de ferrocarril aquí en Montevideo, que en sus momentos de auge en la zona de los andenes nos permitía caminar bajo techo gracias justamente a esta estructura reticulada. Como ustedes ven, en los dos casos estamos utilizando esta estructura para sostener las cubiertas. Esto no quiere decir que las estructuras reticuladas sirvan solo para los techos, porque nosotros podemos hacer todos los elementos estructurales del edificio con esta solución. Pero se da el caso que en estas imágenes y en estos ejemplos están dispuestas para sostener la cubierta y después transmitir a otros componentes estructurales que sí o no pueden estar resueltos como estructura reticulada. Bien, dentro de estas soluciones hay algunas piezas que nosotros conocemos como vigas celosías. Las vigas celosías tienen nombre propio porque fueron siendo estudiadas a medida que se iba avanzando en el cálculo de estas estructuras por los distintos autores. Y ahí tienen un poco el dibujo que tienen estas vigas celosías. Las vemos usualmente en estructuras viales importantes, como estos puentes ferroviarios que yo les mostraba, ¿verdad? Y vemos que tienen formas diferentes. Pueden ser realmente rectangulares, pueden tener
una geometría que implica una curvatura superior y una línea rasante horizontal inferior, pueden adquirir distintas figuras geométricas. Y eso no es menor para cuando nosotros estamos estudiando el diseño de forma integral, porque implica, si esto queda a la vista, ¿verdad?, implica también parte de la imagen de esa estructura y por lo tanto de ese edificio que nosotros estamos diseñando. Aquí vuelvo a un ejemplo nacional y seguimos con los puentes ferroviarios, porque acá podemos ver en detalle algunas cosas. Por un lado, vemos cuáles son las vigas que sostiene este puente. ¿Cómo está construido este puente? Y bueno, son dos grandes vigas laterales que sostienen la parte horizontal por donde va a circular el tren, ¿verdad? Entonces estas vigas son fundamentales porque son las que le van a llevar la carga dinámica del tren en movimiento, además de la carga muerta o del peso propio que tienen en sí, a los distintos pilares que están por acá. Esta viga en este caso coincide con alguna de estas, ¿sí? A ver si ustedes siguen el dibujo, me van a decir, bueno, coincide con esta, es esta, exactamente esta, ¿sí? Tengo elementos ahí que me dibujan esta viga, que es exactamente la que utilizaron los ingleses aquí. Y aquí lo que podemos ver es que en cada uno de estos encuentros, para poder dar solución a las uniones de las barras, los ingleses mantuvieron un esquema de abulonado. Esta es una forma de sujeción o de vinculación en caliente que ellos de alguna manera la podían fabricar en sitio. Por lo tanto, montaron las barras en el sitio y en caliente colocaban estos que son bulones, que se remachaban en el lugar y tienen una duración de más de 100 y pico de años. O sea que es una solución que está muy probada. Hace algunas clases atrás, Jorge les mostraba el Pompidou, ¿se acuerdan? Se los mostró incluso en la clase inaugural, cuando estuvimos comentando los distintos temas, pero no lo habló desde el punto de vista estructural. Algo dijo igual, y lo vamos a repasar, pero ¿por qué motivo trajimos al Pompidou? ¿Qué cosa novedosa tenía el Pompidou? Que se acuerden. Perdón que no sé quién habló, pero en los servicios. Ahí está. Vos ya te acordaste de la cuestión estructural. ¿Se acuerdan que estaban todas las tubulares, esos de colores, además, ¿no? La fachada opuesta a esta que estamos viendo tenía aquellos caños verdes y celestes, ¿no? Como muy exagerados. A ver, voy a hacer una comparación que no es muy agradable, pero es como las vísceras para afuera, ¿no? Mostró todas las instalaciones. Y eso fue bastante controversial, si se quiere, en un París que tiene otras características, en un centro de París que tiene otras características. Y fue bastante controversial, pero fue muy bien aceptado por los parisinos por toda la impronta que tuvo el edificio, además de dos destacados proyectistas, ¿no? Piano y Rogers. También usaron el recurso de sacar la escalera para afuera, ¿no? Que la tenemos ahí, o sea que la cuestión circulatoria estaba en evidencia. Y eso era todo, en principio, eso le ayudó muchísimo para solucionar el problema que la compañera dijo, tener una gran luz libre, porque ahí adentro se dan exposiciones muy variadas. Entonces, cuando yo tengo un requisito de ese tipo, no puedo tener elementos de sustentación que me corten el espacio, ¿verdad? Entonces voy a atender a una estructura que permita una gran luz. Y aquí estamos viendo ya de por sí que hay mucho barra, y por supuesto que hay nudos. O sea que evidentemente la solución estructural adoptada por el Pompidou, más allá de todos estos componentes que estuvimos hablando de los otros sistemas, era lógico y coherente que usaran una estructura de este tipo. ¿Por qué? Porque nos permite las grandes luces. Entonces Jorge mostraba algunos detalles y yo las voy a retomar, ¿verdad? Porque mostraba, incluso por ahí tenemos los datos que hablábamos, Jorge decía, bueno, es como una media cuadra de luz libre, y sí, son 40 y pico de metros, 44,6 creo, o 44,8 de luz libre, de esas vigas que están dibujaditas ahí, que tienen una altura de 2,5 metros. O sea, que si nos ponemos un poco en posición, cada una de esas vigas es un piso de altura, ¿sí? Son vigas muy importantes, evidentemente en consonancia con la exigencia estructural que tienen. Pero aquí lo que podemos ver, más allá de las imágenes, nos simplifica mucho ver esta
este diagrama, ¿verdad?, que nos está mostrando cómo es el entramado. Tenemos, por un lado, en las fachadas un entramado de barras reticuladas que se unen y que forman esas cruces, y por otro lado las grandes vigas, que son justamente las que permiten la luz libre en el ancho del predio y en el ancho del edificio en sí. Por ahí ustedes ven colores, ahora no se preocupen por los colores, pero esto está tomado de un análisis estructural. Quiere decir que allí se están identificando cuáles son los esfuerzos que le está pasando a cada una de las barras. Y esto es otra de las características interesantes. Acá, las que están trabajando son las barras, ¿sí? Las barras son las que conducen las cargas y las que se ven sometidas a un tipo de esfuerzo. Cuando nosotros miramos esta foto, también tenemos que recordar que llegado al extremo aparecía una pieza especial, que es como una ménsula, ¿verdad?, que Jorge comentaba que quedaba justo enhebrada en el pilar, pero sobresaliendo, es esta pieza que está acá en verdecito, y que para que no se levantara la punta la habían atensorado, ¿sí?, la habían como atado al piso. Ahí tenemos otro elemento estructural que no puede faltar en este edificio, que es ese tensor que está acompañando a la estructura reticulada para complementar las acciones que le llegan y cómo es el esquema de descargas. Acá tenemos fotos de época de la construcción, porque yo recién decía, bueno, se ensambla en obra, y esto efectivamente es así, pero bueno, en este caso era una obra de gran porte igual, o sea que había que ingeniárselas para poder traer estas piezas que se llaman gerberet, ¿verdad?, que tienen esa particularidad y que implicó todo un diseño. Aquí pueden ver cómo eran en planta, ¿verdad? Acá está justamente el hueco donde se enhebra en el pilar, aquí tenemos el elemento vertical pilar, y este es el extremo de donde se deba anclar el tensor, que definitivamente las vincula a todos y permite que esas ménsulas no levanten la puntita, ¿verdad? Bueno, todo esto fue un diseño particular. O sea que imagínense que los arquitectos empezaron pensando la obra, decidieron o tomaron la postura de mostrar los distintos sistemas, necesitaban un diseño de amplias luces y todo eso llevó a un diseño que involucró, por supuesto, a la ingeniería para poder concretar el edificio. Esto es bien interesante porque ¿qué pasa? Los arquitectos a veces usamos lo que existe y muchas veces imaginamos lo que no existe y provocamos el diseño de esas piezas, ¿sí? Porque esto parte de un diseño. La estética de la famosa gerberet no es cualquiera, también estuvo de alguna manera involucrada en el diseño integral. Entonces siempre hay un camino de ida y vuelta entre lo que es el diseño y la solución, ¿verdad? No tengo que mover el micrófono, pero como íbamos de ida y vuelta, eso sucede. Entonces, esto es bien interesante porque hay muchos ejemplos de obras que de alguna manera impulsaron un mayor desarrollo en otros campos. Y después ese aprendizaje se puede aplicar en otras obras. Dentro de este conjunto que estamos viendo de estructuras reticuladas donde las barras están todas en un plano, existe una que es la más común de todas, que son las que conforman un triángulo en global y que nosotros llamamos la cercha triangular. Capaz que conocen este lugar. ¿Conoce alguien esta plaza? Sí, la Plaza de las Pioneras. Sí, perfecto. Este fue un concurso ganado por un equipo muy joven, de arquitectos muy jóvenes, ¿verdad?, que lanzó la Intendencia de Montevideo para revitalizar un predio medio raro, que es como en L, en donde había unos galpones donde se guardaban vehículos, ¿sí? No me acuerdo si eran tranvías, no me acuerdo bien. Pero en definitiva tenía una gran luz, porque justamente era para estacionar ese tipo de vehículos, pero tenía una cubierta. Cuando los arquitectos tomaron, digamos, la aposta de hacer el diseño y se presentaron, es muy gracioso porque ellos cuando lo cuentan, yo tuve la suerte de que nos lo contaran en un curso, contaron que casi que no llegan a presentar el concurso, que la idea la tuvieron como al final, ¿no?, y terminaron de rematar, pero sí les había quedado claro de que la cercha, aun cuando no estuviera la cubierta, porque ellos decidieron sacar la cubierta, que esa plaza esté al aire libre, la cercha era un elemento que caracterizaba el lugar existente, el antiguo, y que podía servir para marcar como un límite, ¿sí?, como digamos, una referencia espacial para recordar lo que había sido, pero también para el nuevo lugar. Y de hecho, así se comporta. Entonces, ellos mantuvieron esas cerchas, al principio no tenían nada de cubierta, después se agregaron
estos componentes aquí que tienen una función que tiene que ver con el confort, así que lo podemos tratar en la segunda parte del curso, pero que en definitiva no desmerece para nada el diseño que resultó de este espacio. Miren ustedes además cómo esto se acompaña de un concepto que nosotros también venimos trabajando en clase, que es el del módulo, ¿no? Elementos que tienen una cierta repetición toda igual y que terminan configurando un cierto ritmo, una cierta organización, y cómo las cerchas no son para circular, pero por su presencia y por la sombra que arrojan y demás, también organizan el espacio, ¿no? Entonces, qué interesante, porque nosotros tenemos recursos diversos para lograr ese objetivo. Bueno, las cerchas son justamente estas estructuras que tienen forma de triángulo y que tienen barras que confluyen a nodos también y que podemos ver en distintas dimensiones y distintos materiales. Estas son otras cerchas que podemos encontrar. Fíjense cómo está resuelto por aquí. Esto es todo de madera, pero acá aparece algo metálico, ¿sí? Creo que tengo alguna otra foto. Esto es parecido, pero fíjense qué interesante, en realidad parece que se van para abajo este elemento vertical que se conoce como pendolón, ¿verdad? En vez de haber una sola pieza de madera, aquí abajo hay dos abrazando a estas. O sea, acá lo que me tengo que fijar es cómo lo construyo, cuál es la resolución, porque ahí está el quid del asunto. Creo que hay más, acá hay otras más sencillas, pero vean ustedes que con pequeñas variantes todas tienen como un diseño general en forma de triángulo en el plano. Pero nosotros podemos ir a más. Así lo hizo, por ejemplo, Vilamajó en este edificio que se conoce como el Ventorrillo de la Buena Vista. Si hay alguien que sea de Minas, seguramente lo conoce. ¿Tenemos algún locatario acá? ¿O alguien lo visitó? Capaz que no lo visitaron en ese estado, así como está así, porque ese estado no es el que está ahora, porque ahí aparentemente le faltan cosas, pero esa foto en esa condición nos permite ver cómo hay un entramado de barras, pero ya no en un plano, en muchos planos. Y es bastante complejo. Les puedo garantizar que es bastante complejo, y de adentro, en la foto de época, de cuando se inauguró, era así. Y ahí ustedes pueden ver cómo Vilamajó, en el medio de la sierra, hace muchísimos años, con pocos recursos, utilizando la madera de los bosques que estaban allí plantados, pudo resolver una estructura reticular, ¿verdad? Uniendo ya no barras trabajadas, acá no estaban muy trabajadas las barras, sino que eran directamente los rolos, ¿sí? Eran los troncos que le sacaban la corteza y con los rolos. Y los rolos tenían que ir resolviendo esos nudos. Allá, hace mucho tiempo, llegó a Facultad de Arquitectura el pedido de verificar cómo estaba esa estructura. Y ahí fuimos a visitarlo y nos encontramos con que cada nudo era distinto. Dibujarlo era un dolor de cabeza porque era muy difícil. Tratar de representar, mirabas para arriba y lo podías ver, cuando lo querías dibujar ya te habías olvidado cómo era, porque cada nudo era distinto. Evidentemente es casi como una obra de arte única, pero que permitió para el lugar generar este espacio que hoy es un restaurante, ¿verdad? Pero que tiene alojamiento, que lo más lindo que tiene es que es un gran balcón a la Sierra de Minas. Ahí hay una foto, esta foto ya está en el atardecer, pero yo los invito a que ustedes paseen por esta zona del país y recorran el Ventorrillo, porque además de un ejemplo de estructura reticular, es un espacio muy cálido. Podemos entonces trascender el plano, ¿verdad? Y si lo pudimos hacer para el Ventorrillo de la Buena Vista, combinando distintos planos, nos vamos a dar cuenta que las reticuladas, las estructuras reticuladas, también pueden apropiarse de formas curvas, y por lo tanto se han resuelto bóvedas, secuencias de bóvedas, cúpulas, y ya desde hace muchos años utilizando esto de las barras que confluyen a los nodos. Bien. Entonces, si tenemos esta diversidad de formas, podemos tener una gran libertad de proyecto. Veamos ahora básicamente cuál es el funcionamiento estructural para que podamos ver si lo podemos adaptar o no. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que las estructuras reticuladas aprovechan las ventajas del triángulo. Un triángulo es una forma geométrica que nosotros le decimos que es indeformable. Comparémosla, para entenderlo, con un cuadrilátero como el que está aquí abajo, ¿sí? Si nosotros tuviéramos barras que confluyen a nodos, pero que conforman este cuadrilátero,
y tuviéramos esfuerzos verticales, bueno, ahí no tendríamos problemas. Si se sumaran a esas cargas un elemento horizontal, entonces este nudo querría desplazarse, se quiere desplazar para la derecha, es lo que pasa acá. Y entonces la estructura se me deforma. Y esta deformación es inaceptable. La forma que yo tengo de que eso no suceda es rigidizándola, poniéndole, por ejemplo, esta diagonal. Cuando yo coloco esta diagonal, ya esta diagonal y esta otra diagonal, esos nudos no pueden moverse porque cada vez que lo intentan hay una diagonal que se lo impide. Cuando hemos puesto las diagonales, lo que hemos hecho es construido triángulos al interior del cuadrilátero y hemos vuelto la figura indeformable. Entonces, aprovechemos la geometría del triángulo porque es la que nos garantiza una deformación mínima. No, vamos a decir que no se deforma, no. Los materiales todos se deforman por esfuerzo de las cargas, ¿sí? Pero no tiene deformaciones importantes y por lo tanto mantiene el esquema estructural y la forma del edificio. Eso es la garantía que me da aprovechar la forma del triángulo. Para el estudio de estas estructuras se hacen algunas simplificaciones. Las simplificaciones más importantes tienen que ver con dónde se apoyan las cargas. Entonces nosotros, para poder entenderlas así de primera mano y por primera vez, tenemos que pensar que las cargas ocurren en los nudos, o sea que yo me apoyo allí donde las barras confluyen. Eso es lo que se aprecia en la figura de la izquierda, donde la carga es P. ¿Qué va a pasar con la carga P? Como nosotros sabemos, los arquitectos somos constructores de caminos materiales de las cargas. Somos las que le decimos a las cargas, bueno, ustedes, chicas, bajan por acá a la tierra. Tienen que llegar por acá al piso y al sistema de fundación. Entonces le tenemos que dar un camino material. Cuando tenemos un triángulo, esa P se va a dividir en dos vectores, en dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, y van a caminar por los lados del triángulo. Y por lo tanto, habrán llegado a su punto de apoyo. Si tuviéramos una P con una inclinación como la que muestra el segundo diagrama, bueno, ahí el único elemento que va a trabajar va a ser la barra que está alineada con P. Esa es la única que se va a ver exigida y por lo tanto es el único camino material aprovechado. Si tuviéramos una P en otra dirección, como por ejemplo en la figura tercera, la que aparece P sub 2, entonces ahí sucedería que el camino material implica que por un lado las cargas van hacia abajo y en el otro de los lados del triángulo lo estoy tirando hacia arriba. De todas maneras, las cargas solo caminan por las barras y esto es una de las ventajas que tienen estas estructuras. Mientras las barras sean capaces de soportar las cargas a las que yo los someto, la estructura va a alcanzar su equilibrio. Entonces, estoy diseñando en base a ocurrencia de esfuerzos simples. ¿Cuáles son los esfuerzos simples? La compresión y la tracción. Comprimo, aprieto, tracciono, tiro. ¿Sí? Eso es lo que le puede pasar a una barra. O la aprieto o la estiro. Nada más. Eso es muy sencillo y es mucho más fácil el cálculo. Lo único que tenemos que identificar es cuál es la condición de la carga y qué le va a pasar a cada barra. Entonces, yo ya les hago con esto un puente a la siguiente reflexión que tiene que ver con los materiales que vamos a usar, cosa que enseguida vamos a discutir. Acá tenemos el caso de una cercha bien sencilla. Quiero correr la barra. Quiero sacar la barra de ahí, pero no. Ah, ¿es esto nomás? Ay, gracias. Ahora se va a ir la otra. Perdón, no me daba cuenta que tenía el botoncito de aceptar. Esperemos que se vaya a eso. Bueno, supóngase una cercha bien sencilla que es un triángulo, nada más. Las dos barras superiores nosotros las conocemos como cordón superior. A ver, voy a tratar de correr ahora la otra. Así fue. Bien. El par o cordón superior. Y la pieza que tengo abajo es un tirante o cordón inferior. Ustedes ya tienen que sospechar algo que es bien importante. Los nombres de las cosas me avisan cómo están trabajando. El par o cordón superior va a ser aquel par de barras que van a las cuales le va a recibir la carga en la cabeza, ¿sí? Como aparece Q. Entonces, imagínense que tengo a Q, ¿verdad? Y que yo quiero conseguir el equilibrio vertical.
que es uno de nuestros requisitos, ¿no? Nuestras estructuras siempre tienen que estar en equilibrio, en este caso estoy hablando de fuerzas verticales. Como Q se va a distribuir entre los dos elementos del par o cordón superior, van a llegar a los apoyos que tengo acá indicados en los extremos. Q se va a dividir y por lo tanto en cada uno de los extremos yo voy a tener una reacción vertical, ¿sí? R, que sumadas ambas dos van a ser iguales y contrarias a Q. Y ahí habré conseguido justamente parte del equilibrio, ¿no? Pero ahora miremos el camino material de las cargas, que era lo que a nosotros nos interesaba. Cuando yo desvío Q por cada uno de los componentes del par, estas fuerzas de compresión van a adquirir una inclinación, la inclinación de la barra. O sea que si yo hago la cercha más levantadita, la inclinación es más empinada, y si yo la hago más aplastada, la inclinación de la compresión también es más aplastada o horizontal. Y cuando llego al apoyo, ese vector que ahora viene inclinado se va a descomponer en dos vectores, o podemos manejarnos así para simplificar los esfuerzos. Vamos a descomponerla en una vertical que va a ser justamente la que responda la reacción R, y en una horizontal que lo que va a hacer es desde ese punto tirar del tirante T. Como esto ocurre en ambos extremos, podemos ver que al elemento horizontal lo tironean de los dos extremos. Por lo tanto, ¿cuál es el esfuerzo al que está sometido? Tracción, tracción pura, ¿sí? Entonces, un tirante está traccionado y los pares han quedado los dos comprimidos, ¿sí? Porque la carga Q viaja por la sección de los dos pares alineado con su eje hasta el punto de apoyo y entonces lo está comprimiendo. Por lo tanto, si yo tengo que resolver esta cercha simple, tengo que resolver con materiales que sean capaces de superar compresiones en el caso del par, tracciones en el caso del tirante. ¿Qué material conocen que sea bueno para resistir tracciones? El acero, perfecto. El acero tiene muy buena capacidad para resistir tracciones. ¿Y compresiones? Piedra, me gustó. Cemento solo no, un poquito más. El hormigón, perfecto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y de los materiales que vimos, ¿qué cosa vimos en las fotos? Que se acuerden, que les mostré recién. Madera, vimos, ¿verdad? La madera, no sé si se fijaron en las fotos previas, a ver, voy para atrás un poquito nomás. Acá, por ejemplo, la madera está resolviendo todo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, la madera es un material que es muy, muy noble en este sentido porque tiene buena resistencia a compresión, pero además, como está hecha de pequeños tubulares, ¿sí? Si ustedes cortan una madera y la miran con lupa van a ver que son como fibras largas, que son tubulares en realidad, también en la dirección de la fibra, que es la dirección del tronco, aguanta muy bien la tracción. ¿Está bien? Si la quiero tironear en el otro sentido, no la va a aguantar porque la madera es una serie de tubulares, uno pegadito del otro, en el sentido que crece la planta. Entonces la madera, si la uso en la orientación adecuada, también me sirve. Y de hecho, está recontrautilizada por ese motivo. Por lo tanto, yo podría usar madera en todo o combinar con las opciones que me dio la compañera recién, para el cordón una cosa, para el tirante otra, ¿verdad? Bien. Hay una consideración que hacer en el caso de las cerchas que ustedes también seguramente enseguida les va a surgir, que tiene que ver con qué pasa si el tirante es muy largo, ¿verdad? Porque también tiene peso el tirante en por sí. La pieza esa de madera que voy a poner de tirante también pesa. Entonces, ¿qué puede pasar con el tirante? Si tiene una luz muy larga, por su propio peso, no por lo que viene de arriba, puede llegar a deformarse con esa formita que nosotros vemos ahí y que es una deformación propia de la flexión. Yo no avanzo en esto porque es lo que vamos a trabajar en la clase que viene mañana, pero bueno, esa es una deformación típica de flexión, es decir, por el peso propio que tiene el material, si yo no lo termino de diseñar correctamente, puede suceder esto. Entonces, ¿cuál es la solución muchas veces? Bueno, cortar la luz, acortarlo. Entonces, lo sostengo del medio. ¿Y qué significa sostenerlo del medio? Colocar una pieza vertical que se conoce como pendolón, que lo que hace es suspender el tirante. Entonces, cuelga, el pendolón está haciendo de colgamento del tirante.
Por lo tanto, el pendolón, si está suspendiendo algo, está también traccionado, ¿sí? Él está estirado porque está enganchado en la parte de arriba del nudo, del par principal, pero está colgando del tirante. Entonces, ese pendolón tiene el único objetivo de cortarle la luz al tirante y evitar la deformación que se puede producir, por ejemplo, por su propio peso. Entonces, una cercha simple, como la que vimos recién, o esta, que ya es un poquito más compleja, tiene algunas partes a tracción y otras a compresión. En este esquema que estamos viendo aquí abajo, que incluyó dos diagonales más, que son estas dos, bueno, podríamos decir que tanto el par principal, cordón superior, y las dos diagonales trabajan a compresión y el pendolón y el tirante trabajan a tracción. Si ustedes van a otros diseños, ya no lo podemos afirmar con tanta simplicidad. Hay que hacer un cálculo y evaluar qué le está pasando a cada una de las barras en función del tipo de carga y la dirección de la carga. ¿Se acuerdan que recién veíamos AP que cambiaba de dirección, ¿no? Y eso hacía que estuviera comprimido o traccionado? Entonces, no es cierto que podamos reproducir esto y que todas las diagonales siempre estén a compresión, pero sí es cierto que el tirante y el pendolón trabajan a tracción, igual que lo hace el par superior a compresión. ¿Se entiende hasta acá? Son esquemas sencillos, no necesitamos avanzar más, pero lo importante es quedarse con esto de que los esfuerzos son simples. Evidentemente, esto que estuvimos viendo está bárbaro, funciona perfecto en un plano. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo muchas cerchas, como veíamos en las pioneras recién, ¿no? Y supónganse que viene un viento. ¿Qué puede pasar con un plano, verdad? Si se somete al viento. Puede ser que, ¿no?, quiera moverse o girar en el otro sentido. Entonces, para evitar eso, nosotros podemos hacer una especie de costura entre cerchas utilizando también barras y aprovechando los nodos. Por lo tanto, se colocan algunas diagonales que le van a dar rigidez ahora a las cerchas en el plano transversal, no en el plano principal en las que ellas se construyen. Y de esa manera tenemos como un mecano, y otra vez esto es como un sistema, ¿sí?, en donde nosotros logramos una rigidez total de todo el entramado, por ejemplo, de cubierta, para después colocar la solución de cubierta definitiva que querramos. Pónganse un policarbonato, una chapa, o simplemente dejarlo visto como decidieron los proyectistas de Pioneras, ¿sí? Esos diagonales se les conoce como cruces de San Andrés. Si miramos el Pompidou, los invito a que después miren el Pompidou, van a ver que hay muchas cruces y esas cruces seguramente están rigidizando también los distintos planos. Por lo tanto, tenemos asegurado o garantizado que la estructura no es débil en ninguno de los sentidos. Bien, volvamos a lo que hablábamos con la compañera respecto de los materiales. Si yo tengo que resistir compresiones y tracciones, tengo medio resuelto la cosa. Entonces yo puedo empezar a definir distintos materiales, distintas secciones, distinta estética y, por ejemplo, empezar a trabajar con este tipo de soluciones. Acá ven una cercha que no nos da miedo que tenga esto tan finito acá abajo, porque sabemos que lo hizo de acero y que aguanta un montón a tracción. Entonces fíjense qué ligerita quedó, ¿no? Porque en realidad acá está como muy linda la madera, que está trabajando a compresión, que sabemos que es muy buena, y simplemente hay un gesto para solucionar las tracciones con esos aceros muy sutiles, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá se utilizó el hormigón. No es muy habitual, ¿sí? Estas piezas no son muy habituales. ¿Será hormigón puro? Hormigón armado, claro, porque en alguna de esas barras hay tracciones, ¿verdad? Entonces pónganle la de abajo, el hormigón no es muy necesario, está aguantando el acero. Pero bueno, como se hizo toda de hormigón armado, ¿verdad? Esa cercha seguramente se prefabricó en un taller y después se trajo, ¿sí?, al lugar y se terminó de montar. Bueno, ese tipo de decisiones las tomamos nosotros una vez que entendimos cuáles piezas son a compresión y cuáles son a tracción, porque eso nos libera la posibilidad de elegir los materiales que nosotros queremos. Y evidentemente esto nos da la posibilidad de cubrir las grandes luces. Por lo tanto, vamos sumando como algunas ventajas o características que tienen que ver con dónde fabrico las piezas, con qué materiales los hago, las luces que puedo trabajar y la velocidad de montaje, ¿no?
Son 3 o 4 ítems que yo les voy repitiendo y repasando porque son aquellos que les van a permitir a ustedes decidirse por un tipo de estructura o por otra cuando estén haciendo sus proyectos. Algunos de estos materiales, y yo pongo este ejemplo porque me encanta, además nos están mostrando, como en el caso de los puentes ferroviarios, cómo esto se supo desde hace muchos años y cómo hay soluciones muy buenas, yo qué sé, del medioevo, ¿no? ¿Alguien sabe lo que está viendo ahí? Es difícil que lo sepan, pero bueno, capaz que justo vieron esa foto porque estuvo mucho en la tele hace un tiempo ya. ¿Se acuerdan cuando se...? Ay, sí. Es una capilla que se quemó, muy bien la compañera, ahora te digo cuál. ¿Y vos tenías más datos? Bien, exacto. Esto es Notre Dame de París. Vieron que se había incendiado, ¿no? Hace un tiempo y se quemó toda la aguja y fue un desastre total y que los franceses decidieron volver a reconstruirla, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se quemó? El techo. Porque hubo ahí un chispazo, el principio de incendio fue en el techo, y el techo de qué era una estructura así, con cerchas, estas cerchas que estamos viendo acá, con maderas que tenían más de 500 años. Claro, se querían matar, perdón por la expresión, pero se querían morir cuando se dieron cuenta que se les habían quemado esas maderas. Pero lo interesante es que había habido por allá, por el 1800 y algo, una restauración, y el que había estado a cargo de esto había dibujado todo, cosita por cosita, y había dibujado cómo eran cada una de estas uniones. Es más, había dejado por escrito que había encontrado madera ya de 300 años para su época, que estaba en excelente estado, ¿no? Entonces le había maravillado. Era una madera de roble, es un árbol muy noble, es una madera muy buena, pero que demora muchísimo en crecer. Para resolver esto, porque los franceses quisieron restaurarla tal cual, lo hicieron con la misma madera. Y eso es muy importante para ellos porque si la madera que estaba duraba tanto, ¿verdad? Y podía resistir ese techo con los vientos y todo de París, bueno, entonces pongamos la misma madera. Esa solución parece un poco extraña, podrían haber usado otra, pero es la que mejor iba a ir. Entonces salieron a los bosques cercanos a París a ver dónde había árboles que tuvieran más de 100 años que pudieran ser cortados para esto. Fue todo como un evento, pero lo importante es que reconstruyeron las cerchas igualitas a la de la Notre Dame que se incendió. Por lo tanto, ahí lo que pusieron en valor es cómo se trabajaba hace muchísimos años, ¿no? Y las estructuras eran reticuladas. Esto tiene una altura tremenda, caminás 100 y pico de metros por ahí, no lo podés visitar porque no te lo abren, pero es casi como otra catedral, ¿no? Es la de arriba. A nosotros nos encantaría ir, estoy segura que en algún momento algún arquitecto va a pedir para hacer la visita. Acá tienen, ¿no?, lo que había pasado, y acá tienen lo que había pasado con la madera, ¿no? Se carbonizó completamente. Pero bueno, esos son los detalles ya anecdóticos. Me gustaba igual mostrarles cómo vinieron a trabajar para hacer esas cerchas gente que trabajaba a mano, con hachuela, porque hoy podríamos entrar a un aserradero, todas esas piezas, y las cortamos en 3 días, ¿no? Pero ellos decidieron que no, y pusieron a trabajar a la gente menos conocida de todo el mundo, pero que trabajaba como leñadores en las zonas también de los bosques de Francia, porque eran los que conocían cómo trabajar esa madera y así. Entonces hicieron toda una fiesta de este asunto y todo el centro estaba en la estructura reticulada, y ahí la ven. Esta es la primera cercha, el tamaño es impactante. Hicieron una fiesta cuando construyeron la primera y la levantaron. A partir de ahí completaron la cubierta. Así que en definitiva, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando hacemos estos comentarios? Estamos viendo cómo una solución estructural, que nosotros estábamos preocupados ahora porque nos aguante y porque resista y por construirla fácil, rápido, económico y todo lo demás, puede tener una carga histórica importantísima. Entonces, si nos toca trabajar en Notre Dame, yo quiero saber, ¿no?, cómo era, porque necesito darle una respuesta también a ese otro edificio que es de todos, porque es patrimonio de todos, pero que además tiene una gran carga histórica. Para nosotros Notre Dame es el símbolo del gótico, así que no la vamos a dejar caer, por supuesto. Ese sentido es que traíamos esto que les dio un trabajo bárbaro. Pero cuando uno mira también la obra más moderna, encuentra también que hay muchas veces encuentros entre lo viejo y lo nuevo, digamos, ¿no? Yo les estoy mostrando acá esto que es la construcción de un rascacielos en Shanghái. Y ustedes no están viendo el rascacielos porque lo que están viendo es una estructura reticulada hecha de bambú. Ahí está. ¿Qué características tiene el bambú?
¿Vieron que es bien flexible? No sé si han tenido una caña de bambú en la mano, ¿no? Pero es como la caña, es muy flexible. Y si le hacen un corte, ¿cómo es? Es hueco porque es un tubo, ¿no? O sea, la capacidad que tiene el bambú es de alta resistencia, con esa forma de tubo que tiene, por la pared que tiene, pero a su vez es muy flexible. Entonces resulta que construir una estructura reticulada con bambú, para construir el andamio, para ir levantando un rascacielos, que es de otro material mucho más moderno, es la solución que encuentran en estos países para ir rápido, ágil, que la estructura del andamio resista el peso de las personas, que les permita subir rápidamente y encima es segura. Entonces, yo no les muestro acá, pero creo que no hay una foto, los detallecitos de las uniones de las barras, o sea, de los bambú. Es una atadura que hacen tradicional, también con un elemento vegetal, que es un nudito que hay que aprender a hacerlo y que solo lo saben hacer alguna gente que es tradicional, o sea, que trabajó toda su vida con el bambú, que construye sus casas en bambú, que no se va a comprar el apartamento en el rascacielos, ¿verdad?, pero que tiene la experiencia y el saber para poder resolver ese tema. Entonces, fíjense ustedes que acá hay una estructura reticulada auxiliar que está auxiliando a otro tipo de arquitectura, pero que es fundamental porque no habría forma de hacer un andamio que no tenga problemas estructurales por el viento y por la altura si no fuera con las cañas de bambú. Algo así tiene que haber pasado cuando, por ejemplo, se construyó la Torre Eiffel, ¿no? Aquí había también algunos avances tecnológicos y había que probar a ver cómo se resolvía. Y eso fue justamente lo que hizo Eiffel cuando construyó esta torre en el medio de París para una exposición y llegó a ser el edificio más alto, ¿no? Con sus 300 metros era el edificio más alto. Yo los invito a que ustedes miren después los detalles de los reticulados, porque lo interesante es que acá no son planos, sino que, por ejemplo, las patas hacen concurrir dos planos, y eso le da una rigidez interesantísima a cada uno de los apoyos y de las partes constructivas de la torre. Por acá hay algunas otras fotos y los diagramas, ¿sí? Entonces, esta también es una estructura reticular mucho más compleja, pero lo interesante que tiene es que llegó en una época en que el acero también daba un salto tecnológico. Y el señor Eiffel tuvo que decidir qué tipo de acero usaba, si el que él conocía o el que se estaba empezando a construir. Bien interesante porque él decidió por el que él conocía, porque sabía bien cómo trabajaba con presión y tracción y se mandó este diseño que ustedes ven ahí. Si las estructuras reticuladas acompañaron esas zonas, ¿verdad?, y acompañaron estos avances, también es verdad que acompañaron un salto interesante en la arquitectura cuando empezaron a permitir, por ejemplo, el uso del vidrio, ¿no? Y ahí estamos viendo fotos del Palacio de Cristal, que es el apogeo del acero en estructuras reticuladas. Esta obra del Palacio de Cristal además nos tiene que hacer acordar de esto de que son estructuras que se pueden montar, pero también se pueden desmontar y trasladar. Y de hecho el Palacio de Cristal se desmontó y se trasladó a otro predio. No desapareció, simplemente se decidió que en la zona en que estaba ya no iba a estar más, entonces se desmontó. Así como tenemos la ventaja del montaje, podemos tener la ventaja del desmontaje, ¿no?, y de la reutilización de la estructura reticulada en otro lugar. Bueno, y ahora, como para ir cerrando, vamos a volver a hacer algunas consideraciones que tienen que ver con lo espacial y lo formal. Otra vez nos quedamos en las pioneras. Ya comenté algunos aspectos que los propios proyectistas describieron de su proyecto y lo importante que era, ¿verdad? Y cómo puede ser que las pioneras, si nosotros tenemos que dibujar las pioneras, hacer un croquisito, evidentemente la estructura reticulada va a estar. No le hace al espacio plaza en sí, pero está porque forma parte de su identidad, ¿verdad? Y entonces volvamos a este edificio que veíamos al inicio de la presentación, que es el edificio Atlas en una universidad en los Países Bajos, también del arquitecto Viñoly. ¿Se acuerdan que iniciamos con el Foro de Tokio de Viñoly? Bueno, ahora volvimos a él. Él tiene tenía cierta predilección por algunas estructuras de este tipo, ¿sí? Este edificio es un edificio del año 2006, es un edificio interesante en cuanto a tamaño porque tiene 8 pisos, ¿verdad? Y son más de 9.700 metros cuadrados los que está cubriendo. Y es casi un prisma, o sea, él dibuja con este edificio, diseña una estructura muy geométrica, muy basada en la geometría.
Y por eso mismo nos viene bien ver esta geometría. Esta es la fachada. Es una fachada compuesta, ¿verdad? La parte estructural medio que por fuera y el cerramiento, la envolvente por dentro, ¿verdad? No es una fachada convencional. Acá hay una intención expresa del arquitecto de exponer la solución estructural y de utilizarlo, de aprovecharla como malla o tamiz para mediar entre el interior y el exterior. Y no es delicadita como la de las barras finitas que estuvimos viendo ahora, sino que está utilizando un material que no es muy común, que es el hormigón, ¿sí? El hormigón armado, por supuesto. Bueno, pero veamos algunas fotos. Las fotos nos están mostrando que esta estructura está basada en un módulo. Es un módulo que tiene forma de 8, ¿sí? Y esos módulos están prefabricados y se colocan en obra montados uno arriba del otro. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo de coordinación muy importante, tanto en lo que es la elaboración del taller de las piezas como del montaje. Si ustedes se fijan acá, los triángulos están determinados por este elemento que está acá, ¿no? ¿De qué material será? ¿Ustedes qué creen? Es acero, ¿verdad? Y seguramente, no lo voy a afirmar porque no lo sé, está traccionado o comprimido. Está traccionado, está aprovechando la tracción, ¿sí? Y además, si me fijo, esta parte de arriba de este pedacito del 8 tiene pinta como de una cercha. Entonces esto sería como el par o cordón superior y este es el tirante. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que hay un diseño un poquito distinto, pero los principios de comportamiento estructural que estuvimos conversando se cumplen. Evidentemente hay elementos de rigidización entre una fachada y la otra que están dados por estos perfiles metálicos, que son además los que van a sostener los pisos de los 8 niveles. Acá ya están levantando por el segundo nivel. Veamos una foto de cómo se fabrican esos módulos, ¿sí? Ahí tienen un poco las dimensiones, están viendo todo el proceso. Cuando yo estoy fabricando una pieza de hormigón armado, ¿verdad? Voy a tener que primero resolver los elementos de acero, construir un molde, que es lo que está aquí, y después aquí se va a verter el material hormigón en fresco. Y eso, una vez que endurezca, va a adquirir las propiedades que yo quiero de trabajar a compresión o a tracción según sea el caso. Pero además, evidentemente, ya antes de colar el hormigón está colocado el tensor, ¿sí? Entonces, todo esto, evidentemente, esta ha de ser una de las habitaciones donde se están fabricando varios a la vez. Acá ya veo uno que le sacaron el molde, el costado del molde, y ya veo el hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? La obra puede estar montando lo que ya están prontos, que requieren una cierta edad, no se pueden colocar enseguida, hay que esperar que endurezca. Entonces, mientras eso va sucediendo, ellos van fabricando. Y por lo tanto se da una secuencia de producción que es muy útil porque ellos acá trabajan bajo techo y en la obra yo no tengo cómo cubrir a los operarios, ¿eh? Entonces puedo ir mucho más rápido, puedo ir mucho más cómodo, puedo ir mucho más, de alguna manera, seriada. Eso es una producción que no podemos decir que es de una fábrica seriada, pero sí tiene características de tales. Por lo tanto, me modifica los tiempos totales de producción del edificio. Y en este caso no es liviano, esto de tener un peso importante porque el hormigón tiene una densidad importante y porque, como vemos ahí, por la proporción con las personas, son módulos bastante gorditos, vamos a decir, ¿no? Son secciones importantes, espesores importantes. Pero evidentemente están aprovechando todas esas ventajas que estuvimos comentando de las estructuras reticuladas. Bien, y al final de cuentas, ¿qué es lo que da? ¿Qué solución obtiene el arquitecto en este edificio? Y bueno, este es el interior. Ustedes, si yo les muestro este interior, no adivinan esa estructura, no tienen cómo, pero sí adivinan que hay alguna solución estructural que permite amplias luces, porque si no yo no tendría esa planta baja con ese barcito y demás, ¿verdad? No tendría la posibilidad de hacer esas circulaciones que son como las parecidas a las del Foro de Tokio, ¿no? Donde me está invitando a pasear por lo alto y, si se quiere, como a bichar, a compartir, a participar de la actividad de los distintos niveles. No me permitiría tener esa luz que tiene ahí en el techo. Evidentemente acá, aunque nosotros no tengamos mayor información, sí podemos ir deduciendo que hay un tipo de estructura que habilita a esas soluciones, ¿verdad? Entonces,
digamos que Viñoly se da el gusto de resolver los recorridos visuales y materiales en el edificio justamente gracias a que utilizó esa estructura reticulada y que además la aprovechó para los exteriores. Acá tenemos una vista de una de las pasarelas superiores, ¿sí?, en donde se puede ver justamente que me acerco al techo. En el techo también una estructura reticulada que le va a permitir acompañar esos lucernarios, ¿verdad? De allí cuelgan estas luminarias y por lo tanto hay una aproximación al espacio que es la que él nos propone. Y aquí tenemos también lo que ven o lo que viven o lo que perciben quienes usan el edificio cuando están cerca de la fachada, ¿no? Evidentemente aparece como una malla ahí, como protectora, contenedora. Está muy presente en el interior, me parece a mí, la estructura, o sea, no es una cosa que no se vea, está bien presente, pero permite de todas maneras un vínculo exterior-interior interesante, ¿no? Y desde este punto de vista acá, yo estoy participando del exterior porque me permite liberar la fachada interior, la parte de la envolvente que está interior y hacerla muy liviana. Entonces, evidentemente eso lo consigue con la solución integral, no solo con la solución estructural, sino con todas las decisiones que él toma para los distintos componentes, pero bueno, esa es su apuesta. Cuando miramos el exterior del Pompidou podemos hacer reflexiones parecidas, ¿no? Entonces volvemos a remitirnos a cuáles son las ventajas que tuvieron Renzo Piano y Rogers para hacer este edificio en aquel momento y vemos que Viñoly las retoma en el 2006. Aquí lo tienen en el proceso de construcción ya casi que terminado. Podemos ver las grúas que traen los módulos, ya le queda casi que nada, ¿verdad? Y fíjense que también, bueno, en los pisos altos acá lo tienen, siguen habiendo elementos que arriostran o atan o vinculan para rigidizarlo todo. Mientras se están posicionando, hay elementos que son para retirar después, ¿no? Son auxiliares, son estos puntales que están sosteniendo, porque evidentemente al principio es como que es muy débil o falible a algunos efectos laterales, pero evidentemente una vez que quede completo y cerrado, eso se solucionó. Y por aquí tienen también una solución o un guiño que nos hace Viñoly en los encuentros, ¿sí?, para mostrarnos cómo, aunque parezca que están unidas, ahí no hay un nudo. ¿Está bien? Ese es un detallecito constructivo fundamental. O sea que de alguna manera las estructuras estas están independizadas, están trabajando por otro lado y él consigue generar esa unión, ¿verdad?, limpia, completamente limpia, a pesar de que son elementos muy contundentes. Muy bien. Bueno, por aquí vamos a cerrar la clase y la exposición. Cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. ¿No hay preguntas? Bien. Bueno, muchas gracias entonces por la atención. Recording stopped.